especialmente a las visitas. Me han dicho que hay personas que vienen de Sevilla, también hay algunas personas nuevas que son de aquí de Tenerife. A todos los que están conectados en este momento, diferentes partes del mundo, a nuestras congregaciones en muchos lugares, a todos le damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestro buen Dios por darnos una vez más la oportunidad de poder reunirnos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Después estaremos orando por algunos hermanos que mañana emprenden viaje porque se van unos días antes para poder estar en nuestro Congreso Internacional en los Estados Unidos, ahora el mes de marzo. Ellos se van un poquito antes para preparar algunas cosas por allí. Entonces después oraremos por ellos para que el Señor les acompañe y para que todo vaya bien. Tenemos muchas peticiones de oración, la mayoría de ustedes ya las conocen perfectamente. Sobre todo orar por las iglesias, por los pastores, por sus familias, por los viajes que tienen que realizar en muchas ocasiones, viajando horas, viajando de un lugar a otro para poder atender a todas las iglesias, a todos los hermanos. Recuerden también siempre tener presente en oración a Pastor Alberto, su esposa Damaris. Ayer estuve hablando con ellos, están muy bien, mandan saludos, gracias al Señor. El pastor Rey se quedó en Fuerteventura, al frente de las dos iglesias que tenemos allí, y también pues los informes, las noticias son agradables, son buenas, hay paz en el campamento, así que damos gracias al Señor por todo eso. Así es que, hermanos, no dejen nunca de orar por las diferentes congregaciones, ya digo, los pastores, para que el Señor ponga paz y para que todo marche bien conforme a la voluntad de Dios. No vivan una vida, digamos, como espectadores, ¿verdad?, viendo lo que hacen otros, sino de alguna manera también participando, apoyando, colaborando con todo lo que el Señor está haciendo, porque es el cuerpo de Cristo lo que está siendo bendecido y todos formamos parte de ese cuerpo. Amén, hermanos. Voy a pedir a los niños que ya pueden pasar a sus respectivas clases de la escuela dominical. Los demás nos vamos a quedar aquí en esta tarde y damos muchas gracias al Señor también por las maestras, los hermanos que siempre cuidan de los niños para que puedan estar atendidos recibiendo la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde, poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, que podamos disfrutar de la palabra, que podamos aprender todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el día de hoy y que seamos edificados y fortalecidos en la fe por medio de la palabra del Señor. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio y este placer que nos das de poder abrir tu palabra, reflexionar en torno a ella. Pedimos también que abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que podamos, Señor, entender tu palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, como dice tu palabra, con sumo respeto, con temor y temblor. Abrimos tu palabra sabiendo que tú siempre hablas por medio de ella. Bendice nuestras vidas y a partir de ahora, Señor, que seas tú ministrando a nuestros corazones. Te lo pedimos unánimemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ponerles en las pantallas de la iglesia 3 porciones bíblicas, 3 pasajes diferentes, porque la historia de la cual vamos a hablar ahora, que por supuesto está en la Biblia, faltaría más. Si ustedes quieren profundizar más en esta historia, en las lecciones espirituales que podemos extraer de ella, toda la información la encuentran en Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el capítulo 19. Digo esto porque hay mucha gente que a veces le gusta tomar nota, pues ahí lo tienen. Esta historia también pueden encontrar mucha información en el capítulo 32 del libro de Segunda de Crónicas, que dicho sea de paso, en la Biblia hebrea es el último libro del Antiguo Testamento, no Malaquías. Y también en los capítulos 36 y 37 del profeta Isaías, ustedes pueden encontrar toda la información referente a esta historia de la cual vamos a reflexionar en esta tarde. Lo que vamos a hablar sucedió hace más de 2700 años. Algunos podrían preguntarse, ¿y qué podemos nosotros aprender hoy en día de una historia tan antigua? 2700 años. Bueno, ustedes van a comprobar en esta tarde, con la ayuda del Señor, que la Biblia no caduca, la Biblia no envejece. Los personajes, los lugares, las historias son antiguas,
pero al mismo tiempo también actuales, repletas, cargadas de tremendas enseñanzas para nuestras vidas. No se escribe, no se publica una Biblia cada 10 o 20 años para renovar lo que está escrito en ella, sino que lo que leemos hoy en día se ha leído a lo largo de la historia, y como es la palabra de Dios, es un libro vivo, no importa que tenga miles de años lo que leemos, lo importante es que Dios nos está hablando e instruyendo por medio de sus páginas. Amén, hermanos. Ahora bien, en esta historia vamos a aprender varias cosas fundamentales. Primero, a mantener nuestra fe en medio de la presión. Los cristianos tienen que aprender a vivir en todas las circunstancias habidas y por haber. No solamente regocijarse y alabar al Señor cuando parece que el viento sopla a favor, sino que cuando estamos siendo probados, cuando estamos bajo presión, tenemos que mantener nuestra fe. Y en esta historia vamos a ver cómo un rey llamado Ezequías fue capaz, en medio de un ataque despiadado por parte del imperio asirio, de mantener su fe y su plena confianza en el Señor. Después vamos a leer algunas palabras que él le dio al pueblo, cargadas de fe, cargadas de una confianza en el Señor total y absoluta. Pero hay algo que también vamos a ver en esta historia, en esta tarde, y es la realidad del mundo espiritual. Cómo a veces las cosas que no tienen una explicación lógica, si las analizamos, nos vamos a dar cuenta de que detrás de algunos detalles, detrás de algunos personajes, hay toda una guerra espiritual, todo un ejército de demonios que intentan de alguna manera pues apartarnos de los caminos del Señor, enfriarnos, etcétera, etcétera. La historia es la siguiente. Hay dos protagonistas principales. Uno de ellos, como acabo de decir recién, es el rey Ezequías. Un hombre que emprendió unas reformas espirituales en el país tremendas. Él heredó un país hecho pedazos. Fíjense ustedes que el templo de Jerusalén estaba cerrado. Lo habían llenado de inmundicia, de ídolos, y ya no estaba funcionando. Los sacerdotes, los levitas, que eran los que tenían que trabajar en las funciones del templo, por así decirlo, estaban en paro. Ya no ejercían sus funciones sacerdotales desde hacía mucho tiempo, muchos años. Y él lo que hace es volver a poner en funcionamiento el templo con todo lo que eso conlleva. Dice la Biblia que una de las cosas que él dijo es que limpiaran, que sacaran toda la inmundicia, toda la basura del templo. Y cuando lo hicieron, pues él se dio cuenta de que el templo necesitaba de un personal, que eran los levitas, los sacerdotes, para poder poner aquello en funcionamiento. Y él lo hizo. No solamente eso, sino que se dedicó a quitar todos los ídolos que se habían ido acumulando y tomando posesión, sobre todo de la ciudad de Jerusalén, durante su época. Fue un hombre que fue muy usado, muy bendecido por el Señor. Él sube al trono cuando tiene solamente 25 años de edad, pero es un hombre que en un momento puntual de la vida contrae una enfermedad que le va a producir la muerte, y de hecho el profeta de su época, que es el profeta nada más y nada menos que Isaías, va y le dice que se prepare porque va a morir. Y entonces él dice que oró, se humilló delante del Señor. Y el Señor le da otro mensaje al profeta Isaías y le dice: dile a mi siervo, dile al rey Ezequías, que he visto y he oído su oración, y le voy a dar 15 años más de vida. Todo esto ocurrió en la vida de este hombre. Recientemente, como saben ustedes, hemos estado en Israel y los últimos días generalmente los pasamos en la ciudad de Jerusalén, y llevé al grupo por unos túneles subterráneos que los mandó a construir precisamente este rey del cual estamos hablando en esta tarde, el rey Ezequías. Él sabía perfectamente que en cualquier momento el enemigo podía atacarlo. Y una de las cosas que se hacía en aquella época, que daba muy buenos resultados, dicho sea de paso, era cortarles el suministro de agua a las ciudades. De esa manera, tarde o temprano, se rendirían o terminarían todos muertos de sed. Entonces lo que él hace es que emprende una labor titánica y manda a construir un túnel subterráneo de más de 550 metros de largo. Túnel que se puede visitar en el día de hoy. Tiene varias ramificaciones. Una parte, digamos, seca, por donde ya no circula el agua,
y otra parte por donde no sé por qué a muchos hermanos les gusta caminar, que les llega el agua hasta las rodillas y depende de la altura de algunas hermanas que suelen ser muy bajitas, pues más arriba de la cintura. Una hermana muy pequeñito, lo digo como muy pequeñita, como una anécdota, me dijo: pastor, ¿usted cree que puedo pasar por el túnel de agua? Y yo la miré y le dije: ¿usted sabe nadar, hermana? Dice: no, es que me han dicho que llega a la cintura. Digo: sí, en una estatura normal sí, pero en el caso suyo probablemente le llegue al cuello. Es curioso que en la ciudad de Jericó, que no hay mar, todas las tiendas tienen docenas y docenas de flotadores en las tiendas, y nos preguntamos muchas veces, ¿cómo es posible que en pleno desierto todas las tiendas de Jericó vendan flotadores? Todavía no hemos obtenido una respuesta coherente. Tal vez están esperando otro diluvio, vete tú a saber, ¿no? Pero él fue el que hizo el túnel, y fíjense, realmente es algo increíble. No lo hicieron, digamos, cavando todos en la misma dirección, sino que un grupo de obreros de derecha a izquierda comenzó a cavar a pico y pala. Todavía se pueden encontrar y ver algunos objetos que se utilizaron para romper la piedra, la roca viva. Y otro grupo comenzó a cavar, digamos, de izquierda a derecha. Y se encontraron. ¿Cómo lo hicieron? Es todo un misterio. Más de 2 años y medio estuvieron estos dos grupos de obreros, unos de izquierda a derecha y otros de derecha a izquierda, hasta que se encontraron. Y hay un lugar en el túnel donde haces una parada y le indicas al grupo: aquí fue donde se encontraron estos obreros. Yo estuve leyendo un poco y la cantidad de túneles que se han hundido en los últimos años es realmente increíble. Pero sin embargo este túnel tiene más de 2.700 años y aún se puede caminar por él. En medio de todas estas reformas, en medio de este despertar espiritual que estaba experimentando el pueblo, recibe un ataque terrible. Y es aquí donde entra el otro protagonista de la historia. Un rey asirio, no sirio, que es otra cosa, un rey asirio llamado Senaquerib. Un tipo, y cuando digo tipo no me refiero, no hablo en plan despectivo, sino que tipo es una figura literaria que prefigura a alguien, ¿verdad? Él fue un tipo del anticristo. Anticristo que aparecerá, como bien saben ustedes, en los últimos tiempos. Porque sus estrategias, la forma como opera, la forma como intenta alcanzar sus objetivos, se va a parecer mucho a lo que el anticristo intentará en los últimos tiempos, precisamente contra la misma ciudad de Jerusalén. El rey Senaquerib, el rey de Asirio, antes de proponerse atacar Jerusalén, escuchen bien este dato, es impresionante, destruyó a 46 ciudades y la última que le quedaba en la lista por alcanzar era Jerusalén. Es decir, el récord de victorias era increíble. No perdió nunca ninguna batalla. Después de 46 victorias consecutivas, la guinda del pastel, el último objetivo por alcanzar, era la ciudad santa de Jerusalén, donde estaba el templo y donde Dios había puesto su gloria. Movilizó a miles y a miles y a miles de soldados. Tenía el ejército más poderoso y entrenado del mundo. La capital de su imperio era, como bien saben ustedes, Nínive. Una ciudad poderosa, una ciudad hermosa, una ciudad grandísima. Y entonces lo que este hombre es, antes de atacar, envía unos mensajeros para que le digan al rey que se rinda. Que no tiene ningún sentido estar defendiendo una ciudad que desde el punto de vista del rey Senaquerib estaba más que derrotada. La Biblia dice que algunos mensajeros de la ciudad salieron a encontrarse con los mensajeros del rey Senaquerib, y cuando hablan con ellos, los mensajeros del rey Ezequías le dicen: vamos a hablar en el idioma de los caldeos para que la gente que nos está escuchando no entienda lo que ustedes me están diciendo a mí. Sin embargo, los mensajeros de Senaquerib eran tan arrogantes, estaban tan seguros de la victoria que dicen: de eso nada. Vamos a hablar, dice el texto, en judaico. Vamos a hablar en hebreo para que todo el mundo sepa, y dice que comienzan a dar gritos y a decirle a la gente: ríndanse. ¿Acaso alguna nación, acaso algún país, alguna ciudad se ha podido defender de mi ataque? Todas han caído.
Ya llevo 46 victorias consecutivas. No confíen en vuestro rey Ezequías porque os miente. Ningún Dios ha podido salvar a ningún país y el vuestro tampoco. Y entonces dice que hace algo terrible. Dice que comienza a blasfemar el nombre de Dios. Escribe unas cartas y esas cartas se las entregan estos mensajeros al rey Ezequías. Y el rey Ezequías hace algo tremendo. Dice que coge estas cartas, se va al templo de Dios, se postra en el suelo y le dice al Señor: Señor, mira lo que nos están haciendo. Mira las amenazas, mira lo que nos están tratando de hacer, destruirnos a nosotros, nuestros hijos, nuestros animales, nuestra ciudad, tu templo, tu casa. Señor, ayúdanos. Las oraciones del rey Ezequías, la verdad es que son maravillosas. Deberíamos de aprenderlas de memoria para saber orar adecuadamente en tiempos de crisis y en tiempos de presión. Pero cuando él sale de la presencia del Señor renovado y fortalecido, le dirige al pueblo estas palabras. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Las palabras del rey al pueblo. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Ahora me llama muchísimo la atención que no solamente ora, no solamente se fortalece en el Señor, sino que también busca palabra de Dios. Hace una sana combinación entre la oración y la palabra. Y ustedes saben que en aquellos tiempos la palabra, quien la tenía era el profeta. Isaías es el profeta de su época y él va y le habla al profeta Isaías y le dice: ¿qué dice el Señor acerca de este ataque? Y quiero leerles las palabras textuales que el profeta Isaías le da al pueblo y al rey Ezequías. Se encuentran en Isaías capítulo 37, versículo 33. Presten atención a estas palabras tremendas que se cumplieron literalmente al pie de la letra. Dicen lo siguiente: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Punto. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y entonces ocurre algo impresionante. Salió el ángel del Señor y mató a 185,000 del campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisrot, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, impresionante lo que pasó ese día. El Señor dijo: no, este hombre viene con soldados, este hombre viene con una fuerza terrible, pero yo he dicho que no entrará, y no entró. Qué importante es que nosotros entendamos que nuestro Dios es el que tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ezequías no dijo: bueno, ahora me toca a mí. Ya han caído 46 ciudades, ahora lamentablemente me toca a mí. No, él ni negocia con el enemigo, ni se resigna a una derrota, sino que actúa en consecuencia. Primero dice la Biblia que ora, se humilla delante del Señor. Segundo, busca palabra por medio del profeta Isaías.
y finalmente, con esta fortaleza espiritual, se atreve a decirle al pueblo: tranquilos, hermanos, esfuércense, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Ahora, fíjense lo que hace este enemigo terrible, Sennacherib, que es un tipo de Satanás, es un tipo del anticristo. Lo que él intenta antes de atacar la ciudad de una forma, digamos, física, es amedrentar a la ciudad de Jerusalén. Primero, sembrando dudas. ¿Qué Dios os va a salvar de mi mano? Mediten, reflexionen. Ya he ganado a 46 ciudades. Todas tenían sus ídolos y sus dioses. ¿Ustedes creen que vuestro Dios es diferente a los demás dioses que yo he derrotado? Intenta sembrar duda. Intenta sembrar tristeza, desánimo y también desconfianza, no solamente hacia Dios, sino hacia el liderazgo que en aquel momento estaba gobernando la ciudad, como era Ezequías y todos los que estaban con él. La palabra del Señor nos enseña que la misma ciudad de Jerusalén en los últimos tiempos va a querer otra vez ser atacada y destruida, pero en este caso no por un rey asirio, aunque curiosamente hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que dicen que el asirio volverá otra vez a levantarse para intentar destruir la ciudad de Jerusalén. Sea como sea, la palabra del Señor nos dice lo que va a suceder. Esa noche, un ángel, uno solo, no hacía falta más, un ángel del Señor, un enviado de Dios, descendió del cielo y dice que mató a 185,000 soldados asirios. Y el rey de Asiria quedó humillado y tuvo que huir a su ciudad, donde murió por mano de sus hijos mientras adoraba a su Dios falso. En los últimos tiempos la Biblia dice que cuando la ciudad de Jerusalén vuelva a ser atacada y el anticristo llegue hasta el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, descenderá del cielo el enviado del Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se parte, y entonces es cuando todas las naciones de la tierra ven la gloria del Señor, y todos tienen que doblarse y postrarse y adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. En otras palabras, mis queridos hermanos, sí, fuertes aplausos a él si quieren. En otras palabras, la primera lección que tenemos que aprender es que Dios siempre va a cuidar de nuestras vidas. Si habéis prestado atención a la lectura que traía nuestro hermano Jerónimo, decía que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él es mi luz y mi salvación. El enemigo lo va a intentar destruir tu matrimonio, lo va a intentar, no te quepa la menor duda. El enemigo va a intentar arrebatarte las bendiciones que has ido, digamos, cosechando durante todos estos años. El enemigo va a querer enfriarte, el enemigo va a querer meter en tu cabeza miedo, duda, incertidumbre, desconfianza y un largo etcétera. Pero tú tienes que aprender a estas alturas de la vida que tú no eres una víctima, sino que tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Sennacherib tenía soldados, Sennacherib tenía caballos, Sennacherib tenía todo, menos el permiso de Dios. Y es interesante notar, porque yo a título personal he hecho una comparación entre la ciudad donde vivía Sennacherib, que era Nínive, y la ciudad donde vivía el rey Ezequías, donde estaba la gloria, la presencia del Señor, que era la pequeña ciudad de Jerusalén. Porque en aquellos tiempos Jerusalén no era una ciudad tan grande como es hoy en día. Jerusalén hoy en día no solamente es la capital eterna del Estado de Israel, sino que es una ciudad con más de 1,5 millones de habitantes. Jerusalén era una ciudad muy pequeñita en lo alto de un monte rodeada por unas murallas. Y no había tantos miles de personas viviendo en ella. Pero mientras una ciudad fue protegida por la mano de Dios, la otra ciudad fue destruida completamente. Bueno, también sabemos que el profeta Jonás fue a predicar la ciudad de Nínive para también a ellos darle una oportunidad para el arrepentimiento. Y parece ser que por lo menos en la época del profeta Jonás, los habitantes de Nínive se arrepintieron de verdad, pero tiempo más tarde volvieron otra vez a las andadas y la ciudad de Nínive quedó totalmente destrozada. No sé qué tiene esa ciudad, qué connotación espiritual tiene ese lugar de la tierra allí en Irak, que cuando Alejandro Magno intentó reconstruir Nínive, murió a la edad de 33 años. Y así ha habido ya varios casos a lo largo de la historia.
Pero fíjense, mientras una ciudad donde estaba la gloria y la presencia del Señor, donde se oraba, donde había palabra, fue bendecida, protegida y cuidada por el Señor, la otra ciudad llena de ídolos, aunque era enorme y poderosa y rica, fue totalmente destruida. Y si piensan ustedes que estas cosas solamente ocurrían en el pasado, nada que ver. Los tiempos sí son diferentes, los nombres, los países, las ciudades, pero la actitud, el mundo, la guerra espiritual sigue siendo exactamente igual. Donde se le da lugar a Dios, donde se ora, aunque no haya perfección, porque no va a haber perfección en ninguna parte, pero donde se ora, donde hay un respeto a Dios, donde la palabra se valora y se tiene en cuenta, hay bendición. Pero donde se quita y se desplaza a Dios, lo que queda es destrucción, desolación, tristeza, ruina y muerte. Y si no, miren por ejemplo los últimos 60 años, lo que ha pasado en Israel. Un país que hasta el otro día no existía. No existía. Su población había sido expulsada de su tierra por más de 2000 años. En ninguna parte los querían. Aquí los mataban, allí los humillaban, aquí los expulsaban. Pero después de casi 2000 años de exilio, lograron ir a su país. Y en 60 años han convertido el desierto en un oasis. Y muchísimas cosas que utilizamos hoy en día de la tecnología viene y procede de ese lugar. Donde el 88% de los premios Nobel que ha habido a lo largo de la historia, todos son de origen israelí o judíos. Un país que no tenía carreteras, un país donde la gente moría de malaria, un país donde Mark Twain en el siglo XIX la visitó y dijo: es imposible vivir en este lugar, esto es un páramo, solamente hay gente enferma, malaria, mosquitos y bichos por todas partes. Y vayan hoy en día, por ejemplo, a la ciudad de Tel Aviv, una ciudad que no tiene nada que envidiarle a Manhattan, a Nueva York o a Singapur o a cualquier parte del mundo. Un país que ha enfrentado ya 7, 8 guerras. Pero en estos últimos 60 años un sector, un remanente ha orado, ha pedido a Dios su bendición, han buscado la palabra de Dios y es un país sin petróleo, es un país sin grandes recursos naturales como otros países del mundo, pero sin embargo es un país del cual habla todo el mundo. Y solamente en estos últimos 60 años ha surgido prácticamente de la ceniza cual ave fénix. Miren por ejemplo Cuba. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 60 años? ¿Ha ido a mejor? ¿Ha habido bendición? ¿Ha habido prosperidad? Es una lástima ver una ciudad tan hermosa, una isla tan preciosa, que podrían vivir como ricos y que tienen recursos naturales tremendos, está hundida en la más absoluta miseria. ¿Por qué? Porque mientras en un lugar se ora, se respeta y se tiene en cuenta la palabra de Dios, en otro lugar le dieron una patada a Dios y lo echaron hace muchos años de ese lugar. Y las consecuencias a corto y a largo plazo, en lo natural y en lo espiritual, son tremendamente evidentes. Creo que merece la pena seguir y adorar y honrar y obedecer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, porque Él bendice y es galardonador de los que le buscan. Y creo que es un disparate y una auténtica temeridad cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión y echamos a Dios de las universidades y echamos a Dios de los congresos y echamos a Dios de las escuelas y nos creemos superiores a Dios, pero al final lo que hacemos es el ridículo y se cumple lo que dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Aleluya. Ezequías se la jugó delante de Dios. Ezequías le dijo al Señor: Señor, mira sus amenazas. No tenemos, humanamente hablando, capacidad militar ni de ninguna índole para poder frenar y neutralizar y destruir al ejército más poderoso del mundo. Hermanos, a Siria nadie le pudo parar los pies, solamente Dios. Era una nación indestructible, arrogante, soberbia. Las barbaridades que hacían cuando derrotaban a una ciudad, a un país, son indescriptibles. Sin embargo, fueron humillados porque hubo un hombre que oró al Señor, clamó a Dios. Y la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si trasladamos todo esto a nuestro tiempo actual, creo que sería bueno que leyéramos 2 de Corintios capítulo 10, donde encontramos unas palabras que nos van a venir muy bien cuando estemos bajo presión, cuando estemos pasando por luchas, por pruebas, por dificultades. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3
en adelante nos dicen así, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Saben lo que hizo Sennacherib? Quiso controlar al pueblo bombardeando con dudas, con miedo, la mente del pueblo. Si el enemigo logra controlar tu mente, controla todo tu ser. Porque alguien dijo que somos lo que tenemos aquí en la cabeza. ¿Se acuerdan ustedes cuando, ya es otro tiempo, otra historia, cuando volvieron del cautiverio? Porque finalmente sabemos, no en la época de Sennacherib, sino más adelante en la de Jeremías, que la ciudad finalmente fue destruida. Cuando ellos vuelven del cautiverio después de haber estado 70 años fuera de su tierra, comienzan con entusiasmo y con alegría a reconstruir el templo, las murallas, la ciudad, etc. Pero hay un momento que se paran. Y cuando aparece por allí otro profeta de la época llamado Ageo, les dice, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué ha parado la obra? ¿Por qué llevan 15 años sin poner ni un ladrillo en el templo de Jerusalén? Y todo el liderazgo religioso y político de la época, incluida la población, ¿saben lo que le decían? Es que no ha llegado el tiempo. ¿No ha llegado el qué? No ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios. Y entonces comienza a argumentar el profeta Ageo y le dice, ¿no os dais cuenta que sembráis mucho y cosecháis poco? ¿No os dais cuenta que ya no llueve como llovía antes? ¿No os dais cuenta que vuestros animales no son tan fuertes y robustos y paren ovejas y cabras como lo hacía antaño el tiempo? ¿No os dais cuenta de que no levantáis cabeza y la economía del país está totalmente arruinado y el país está como petrificado? ¿Cómo que no es el tiempo? Y entonces, ¿cómo es posible que habéis invertido vuestras energías, vuestros recursos y vuestro tiempo en construir casas preciosas para vosotros, mientras la casa de Dios está abandonada? Habéis sustituido, habéis puesto a Dios en segundo lugar, o sabe Dios dónde, en vuestra lista de prioridades. Es el tiempo de Dios, subir al monte, cortar madera y comenzar a poner a Dios en primer lugar en vuestra vida. Y la gloria postrera de esta casa será aún mayor que la primera. Pero ellos creían que no era el tiempo y se creyeron la gran mentira. Y siempre hemos dicho que la verdad trae libertad a nuestra vida. Pero como tú le des lugar a una mentira y te la creas, te conviertes en un esclavo. Y eso es lo que le pasó a mucha gente a lo largo de la historia, que creyeron en mentiras. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados para creer y practicar y poner en práctica en nuestra vida las verdades bíblicas, que son las que van a traer libertad, las que van a traer victoria, las que van a traer bendición. Y por eso dice la palabra de Dios, que tenemos poder en el nombre de Jesús y que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas para destruir malos pensamientos, malas actitudes y poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero Sennacherib era astuto, quería sembrar dudas y miedo en la mente de las personas, porque controlando sus pensamientos, asustando al pueblo, podía controlar y podría amedrentarlos. No permitas nunca que malos pensamientos antibíblicos, incorrectos, dominen tu vida, porque el Señor te ha preparado para que seas una persona victoriosa y poderosa en el Señor Jesús. Sennacherib fue derrotado, no pudo entrar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no vas a entrar. Y cuando Dios cierra una puerta, cuando Dios da una orden, nadie puede contradecir la orden del Señor. Yo creo que Dios ha dado una orden y ha dicho que ahora es nuestro tiempo. Yo creo desde el año 2020, y lo tengo más claro que el agua, no sé si todos ustedes lo tienen tan claro como yo, pero yo tengo bien claro que Dios ha dicho, ahora es el momento de hacer lo que nunca en tu vida pudisteis hacer. Y ahora vamos a poner la mano en el arado,
porque ya no vamos a tener la excusa de que no tengo tiempo, de que no tengo recursos, de que no puedo, de que no tengo lo necesario. Ahora el Señor dice, ahora es tu tiempo y tienes que aprovecharlo antes de que vengan los días malos, dice la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros nos mentalicemos, interioricemos la verdad, que estamos también en medio de un conflicto espiritual sin precedentes. Lo que estamos viendo cada día es simplemente la punta del iceberg de todas las maquinaciones y de la agenda diabólica que intenta destruir familias, que intenta arruinar países. Porque una de las cosas que Sennacherib quiso, y ese fue el detonante de por qué dijo voy a atacar Jerusalén, es porque hay un momento, y esto no lo he dicho hasta ahora, que Ezequiel dijo, no voy a seguir pagándole tributo al enemigo. Porque dice que llegó a arrancar de las puertas del templo todo el oro y toda la plata y se la dio al enemigo para que lo dejara tranquilo. Pero se dio cuenta que cuanto más le daba al enemigo, más demandaba el enemigo de su vida. Y es que siempre es así. El enemigo nunca se va a conformar con las migajas, quiere todo el pan para él. Y es interesante notar cómo Sennacherib quiso controlar la economía del reino. Y estaba empobreciendo al rey hasta que el rey dijo, basta, ya no podemos más. Ya no podemos sacar más oro y más plata. Y tenía que pagarle, hermanos, cientos de kilos de plata y de oro anual al rey enemigo. Y Ezequías dijo, hasta aquí hemos llegado. Y es entonces cuando el enemigo, viendo que no está siendo complacido en sus exigencias, decide atacar Israel y Jerusalén. Llegará un momento en el que tú tendrás que pararte y decir, ni un minuto más al enemigo. ¿Piensas que el enemigo se va a escapar y se va a marchar y se va a rendir rápidamente? Lo va a intentar con toda su fuerza, pero ya estamos viendo lo que pasó. Oró, se postró delante del Señor, confió en el Señor, declaró la palabra del Señor y el enemigo por el camino que vino, por el camino mismo se fue. Y eso es lo que el enemigo siempre ha intentado hacer en nuestra vida. Cuando no es el pastor, es la iglesia. Cuando no es la iglesia, es el diablo. Cuando no es el diablo, es el frío. Cuando no es el frío, el calor. Y siempre buscamos como algo en lo cual justificar nuestra falta de santidad, de consagración, de servicio o lo que sea. Pero hermanos, es tiempo de que nosotros digamos, basta. Dios me ha llamado para vivir de victoria en victoria. Y de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. Esa es la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros. No es la voluntad de Dios que sigamos rindiéndole al enemigo pleitesía y prestándole atención a sus suciedades y a sus mentiras. El Señor nos ha llamado para que vivamos una vida ordenada, pura y limpia y de integridad delante del Señor. Claro, el templo tuvo que ser limpiado. ¿Y ahora quién es el templo? ¿Dónde está el templo? Somos nosotros. ¿Está limpio tu templo? Eso es lo que te tienes que preguntar. Porque la gloria de Dios no vino otra vez al templo hasta que el templo fue limpio. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando entró en Jerusalén? Volvió a entrar al templo y tuvo que volcar las mesas de los cambistas. Y dijo aquella frase célebre que todos conocemos: habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. No permitas que el enemigo meta basura en el templo del Espíritu Santo, el cual eres tú. Ni en tus ojos, ni en tus oídos, ni tu casa tiene que ser un lugar sagrado donde more la presencia del Señor. No compartas la bendición con el que no se la merece. No le tires las perlas a los cerdos. Tu casa, tu hogar, tu mente, tu familia tiene que ser íntegramente para el servicio y la consagración del reino de Dios. Y si no eres capaz de controlar ciertas cosas, pues pide ayuda. Ezequías tuvo que pedir ayuda y decir: vayan todos los que puedan a sacar toda la inmundicia del templo. Y entonces dice la Biblia que cuando el templo estuvo limpio, volvió otra vez a funcionar y la gloria del Señor comenzó a manifestarse. Hermanos, esta historia de más de 2700 años tiene múltiples aplicaciones a nuestras vidas, que cada uno sepa para qué el Señor hoy, en este día, ha traído esta palabra. No permitas que nada ni nadie te amedrente, porque mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor. Ahí donde estás. Aleluya. Recuerda lo que dijo el Señor: no entrará a mi ciudad
no arrojará ninguna saeta contra ella. Por el camino que vino se volverá y no entrará a mi ciudad, dice el Señor. Eso es lo que tú le tienes que decir al enemigo cuando venga a molestarte. No entrarás en mi casa, no entrarás en mi vida, porque en mi vida solamente quiero honrar y glorificar a mi Señor, el Rey del universo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Señor. ¿Cuál es tu Sennacherib? ¿Cuál es el enemigo que te quiere molestar? ¿Cuál es el enemigo que te quiere asustar? Está derrotado en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo fue una noche al huerto de Getsemaní, donde se prensaba la aceituna para extraer el oro del aceite de oliva. Y allí le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que la copa del Padre era su ira comprimida. Y si él bebía esa copa, si él rendía su vida a la voluntad del Padre, sabía perfectamente que se iba a convertir en el blanco de la ira del eterno Dios. El Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que era cargar el pecado de toda la humanidad. Pero gracias a su muerte, a su sacrificio en la cruz, todos los enemigos que batallan contra nosotros han quedado derrotados por el poder de su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Cordero fue herido, molido, para que nosotros viviéramos todos los días de nuestra vida en victoria. Él fue desamparado en la cruz para que tú nunca te sientas solo ni sola. Él fue abandonado por el Padre, pagando un precio terrible para que nosotros pudiéramos abrazar a nuestro Dios y recostarnos sobre su pecho y decirle: te amo, Señor, te amo, Señor. Bendito seas. Él cargó la culpabilidad de todos nosotros para que nunca más nadie ni nada te atormente, para que no seas esclavo de nadie ni de nada. Por eso te damos gloria y honra en esta noche, Señor. Aleluya. Dígale al Señor: gracias. Gracias porque has vencido al enemigo, Señor. Un ángel derrotó a 185,000 asirios en una noche. Y tú en unas horas de crucifixión, derrotaste a todo el infierno entero, incluido a Satanás, el diablo. Aleluya. Para que nosotros vivamos en la victoria de Cristo, en el poder de Dios, en la santidad de su Espíritu, y podamos demostrarle al mundo que nuestra fe bajo presión funciona mucho mejor, porque mi confianza en el Señor es absoluta. Rey de reyes, Señor de señores, admíralo a Él en esta noche. Consejero, aleluya, Dios. Amén, amén. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas. Amén. Aleluya. La fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno
de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Dígalo conmigo. Fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. A ver, iglesia, vamos a cantarle a nuestro Rey. Fuerte, vamos. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos una vez más. Rey de reyes, Señor de señores. Gracias. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Gracias, Señor. Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, La fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Amén. Nuestro Rey vive para siempre. Aleluya. Si las palabras de aquel rey llamado Ezequías animaron y fortalecieron la fe del pueblo, cuánto más las palabras de nuestro Dios traen fortaleza y ánimo a nuestra vida. Dile a tu hermano, no temas, el Señor está con nosotros. Aleluya. Nos preparamos para levantar la ofrenda en esta tarde y los hermanos que nos van a ayudar, por favor, si son tan amables, pasan adelante. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Cantamos una alabanza mientras pasamos la ofrenda en esta tarde. Dios les bendiga a todos. levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y Sálvame, Señor. sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Aleluya. Gracias.
Gracias, Señor Jesús. Amén. Antes de despedirnos, me gustaría que Anderson subiera aquí, por favor. Vanessa no ha venido porque dice que se quedó en casa llorando. Es lo que me dijo Anderson. Que como tiene que dejar a 2 de sus hijos aquí, pues está llorando. Vanessa, no llores, tranquila. Por favor. Sí, volve. ¿Se va Anderson, se va Saray? ¿Sí? Armandito, ¿pueden venir un momentito? Carla también, ¿pueden venir un momento? Sal de ahí de la cueva un momentito, por favor. ¿Sí? ¿Alguien más se va? Bueno, ellos se van un poquito antes de que comience el congreso nuestro. La verdad es que es increíble cómo están organizando allí los hermanos todo. Creo que vamos a tener un congreso realmente increíble. Creo que va a ser una experiencia extraordinaria, maravillosa. Vamos a conocer a muchísimos hermanos que ya están inscritos y otros que seguramente se van a ir inscribiendo según se va acercando la fecha. Y vamos a orar por ellos. Jerónimo está por ahí, no sé si está... ¿Sí? ¿Puedes venir un segundito? Vamos a orar para que el Señor les guarde en el viaje y que todo salga bien. Hermanos, yo sé que a muchos de ustedes les gustaría ir, pero no pueden ir. Pero eso no significa de que se van a quedar de brazos cruzados. Ustedes van a estar orando para que todo salga bien. Amén, hermanos. Para que todos los hermanos que vayan no tengan ningún inconveniente, que no tengan nada malo en las fronteras, en la aduana, cuando lleguen de diferentes países. Que tengamos un tiempo bendecido, que todos los que vamos a estar allí compartiendo la palabra lo hagamos con libertad, con gozo, con alegría. Sabéis que el lema de este año, de este congreso, es levantémonos y edifiquemos. Así es que vamos a disfrutar muchísimo, pero queremos orar por ellos y bendecirlos para que todo salga bien. Amén, hermanos. Cierra tus ojos. Jerónimo, dirígenos en oración, por favor, hermano. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que les das a nuestros hermanos de poder estar, Señor, en el Congreso, Señor, de poder ministrar tu presencia, ministrar a tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque esa puerta la has abierto tú, Señor. Te damos gracias porque todo está bajo tu soberana voluntad, bajo tu total dominio, bajo tu total gobierno, Señor. Y queremos poner la vida de nuestros hermanos en tus manos. Los encomendamos a ti, a tu gracia y a la palabra de tu poder, Señor, para que tú les uses en aquel lugar con una unción especial, con una gracia especial, con un favor que viene de ti, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea un tiempo de gloria, de bendición, de poder, de autoridad espiritual, de renovación espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos ese congreso en tus manos. Y a cada uno de los hermanos y ministros que van a estar en aquel lugar ministrando tu presencia y tus cosas. Guárdales, Señor, guárdales en la ida, en la vuelta, en la entrada, en la salida, al acostarse, al levantarse, al ir por las calles, por la ciudad, Dios mío, al estar en ese lugar, en ese recinto, Señor. Que tu gloria esté acampando en ese lugar, tu gloria esté acampando en ese lugar y cosas formidables sucedan. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, también recuerden la obra, la última iglesia que hemos abierto es en Novelda, en la finca. Y quiero decirles como testimonio que han habido unos vientos terribles en esa zona. Y el otro día nos pusimos en contacto con la empresa que nos montó y nos vendió la carpa que tenemos. Una carpa muy grande, como saben ustedes. Y el chico que vino a sujetar todas las tuercas y todas las cosas, pues dice, la verdad que esto es un milagro. Porque se han caído un montón de carpas por todo Alicante. Pero esta que es tan grande es un milagro que se haya mantenido en pie. Y claro que fue un milagro, por supuesto. El Dios de los milagros está con nosotros, amén. Así que sigan orando por esa obra, amén. Nuestro hermano Joselo y Sara, sus hijos. Ya comenzaron los cultos los domingos por la tarde, no solamente los viernes, sino también los domingos por la tarde también hay culto allí. Así que hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una semana gloriosa y bendecida y saluda a la mayoría de los hermanos que puedas antes de marcharte. Dios les bendiga, están despedidos en el nombre del Señor. Buena semana y a todos nuestros hermanos que han estado conectados, saludos, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Amén.
tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria.